Los faros rasgaron la noche en el camino de tierra que conducía a la granja de la familia Gómez a las 11:30 de un jueves por la noche. Elena, vestida con un viejo pijama y el pelo castaño recogido apresuradamente, estaba a punto de apagar la luz del porche y acostarse cuando dos relucientes camionetas negras se detuvieron lentamente en la reja. Su corazón latió con un ritmo salvaje. Su mano buscó la escopeta de caza de su padre que colgaba en la pared. Nadie venía por aquí a esta hora, a menos que fueran los hombres de Ricardo Benavides. 2 años antes, sus padres habían muerto en un accidente de camión en el camino de regreso del mercado de agricultores. Ellos le habían dejado esta tierra y una deuda de 150,000 pesos mexicanos. Esa deuda ahora estaba en manos de Ricardo, un usurero conocido por dejar cadáveres de animales muertos en las puertas de las personas que no podían pagar. Elena se había acostumbrado al miedo. Vivía con él todas las noches. Pero esta noche, algo se sentía diferente. La puerta de un coche se abrió. Un hombre alto con un costoso traje negro salió. No era uno de los matones de Ricardo. Este hombre poseía un tipo de poder que incluso haría que Ricardo bajara la cabeza. Incluso con la tenue luz, Elena pudo ver lo agotado que parecía. Cabello negro con algunas canas en las sienes. Ojos grises afilados y fríos como una tormenta. Una cicatriz pálida que iba desde la comisura de su ojo hasta su pómulo izquierdo. Y ese rostro, el rostro de alguien que había olvidado cómo sonreír hace mucho tiempo. Caminó hacia el porche con pasos firmes y decididos. ¿Es usted Elena Gómez? Su voz era baja y fría, más acostumbrada a dar órdenes que a hacer preguntas educadas. Elena levantó el rifle hacia su pecho, apuntando directamente al extraño. ¿Quién es usted? Esta es propiedad privada. Él no se inmutó, ni siquiera miró el arma. El arma no está cargada. Escuché el metal hueco cuando la amartilló. Elena palideció, pero no la bajó. No estoy aquí para hacerle daño. Se detuvo en el último escalón. Y Elena vio algo en esos ojos grises que la hizo dudar. Desesperación. Desesperación real, sin ocultar. Estoy aquí para ofrecerle un trato. Cerca de medianoche, dos coches negros, un hombre con un traje y una cicatriz en la cara. Elena apretó más el agarre de la culata. ¿Qué clase de trato? Cásese conmigo, antes de las 10 de mañana por la mañana. Elena parpadeó. ¿Qué acaba de decir? Necesito una esposa. Quedan 10 horas y 27 minutos. Sacó su teléfono y lo sostuvo para que ella pudiera ver un documento legal. Mi padre murió hace 3 semanas. Dejó un testamento con una condición. Tengo que casarme en un plazo de 30 días o todo irá a Adrián, mi hermano menor. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Adrián es quien está detrás de Ricardo Benavides. Elena se quedó helada. El rifle tembló ligeramente en sus manos. Usted, usted sabe lo de Ricardo. Lo sé todo. La deuda de 150,000 pesos. Las veces que la ha amenazado. El perro muerto que le dejó en la puerta la semana pasada. Las llamadas a medianoche. El hombre subió un escalón, sus ojos grises fijos en los de ella. Si pierdo, Adrián toma el control, y Ricardo tendrá permiso para hacerle lo que quiera. Pero si usted gana, ¿entonces qué? Entonces yo borro la deuda. Toda. Y Ricardo Benavides nunca volverá a poner un pie aquí. Elena tragó saliva con dificultad. ¿Quién es usted? Héctor Montemayor. El nombre la hizo retroceder. Montemayor. Todos en esta región conocían ese nombre, la familia mafiosa más poderosa de la costa este. El tipo de hombres que ni siquiera la policía se atrevía a tocar. Usted es un mafioso, dijo Elena, su voz seca como el polvo. ¿Por qué debería creerle? Porque nunca miento. Héctor Montemayor estaba allí en medio de la noche, con el aspecto de un rey que había venido a rogar. Y porque usted no tiene otra opción, yo tampoco. Elena lo miró, un poderoso jefe de la mafia, de pie en su porche en la oscuridad de la noche, pidiéndole que fuera su esposa. Una parte de ella quería cerrarle la puerta en la cara, pero había algo en la forma en que la miraba, como si ella fuera su última esperanza. Y tal vez él también era su última esperanza. Si acepto, dijo lentamente, y no digo que lo haré,
Pero si acepto, tengo una condición. Sus ojos grises se iluminaron. Lo que sea, tienes que venir a vivir aquí en mi granja, en mi casa, durante el tiempo que este acuerdo esté vigente. Héctor Montemayor parpadeó por primera vez. La fría compostura de su rostro se resquebrajó. ¿Qué dijiste? ¿Me escuchaste? Elena bajó el rifle y se cruzó de brazos. Si quieres que sea tu esposa, aunque sea solo en el papel, entonces tienes que entrar en mi mundo. Deja los coches negros, los trajes caros y todos esos hombres. Ven a vivir aquí. Alimenta gallinas conmigo. Arregla cercas. Recoge manzanas. Come las comidas que yo cocine. Duerme en la sala. Ella inclinó la cabeza, encontrando su mirada sin vacilar. Necesito saber qué tipo de hombre eres. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar carácter. Si voy a atar mi nombre a un jefe de la mafia, necesito saber que no eres un monstruo. Héctor Montemayor permaneció en silencio durante mucho tiempo. Sus ojos grises la estudiaron como si estuviera viendo algo que nunca antes había encontrado. Luego asintió. De acuerdo, viviré aquí, haré lo que necesites. Subió el último escalón y extendió la mano. Una mano grande, áspera en algunas partes, una leve cicatriz en los nudillos. Entonces, ¿me ayudarás? ¿Te casarás conmigo mañana por la mañana? Elena miró su mano, luego su rostro. Esto era una locura, completamente una locura. Casarse con un jefe de la mafia para escapar de un usurero, cambiar un demonio por otro. Pero algo dentro de ella susurró que este hombre era diferente, que detrás de esos ojos fríos como una tormenta había alguien buscando desesperadamente algo que no podía nombrar, al igual que ella. Elena tomó su mano. Soy Elena Gómez, y sí, me casaré contigo mañana por la mañana. Lo apretó con fuerza, negándose a ceder. Pero si me traicionas, encontraré la manera de matarte. No creas que no lo haré, Héctor Montemayor. Por primera vez, un atisbo de sonrisa apareció en su boca. No cálida, pero tampoco fría como el hielo. Te creo. El alivio inundó su rostro, tan intenso, que Elena casi sintió lástima por él. Casi. Adelante, dijo ella, abriendo la puerta de par en par. Necesitamos hablar de detalles, y parece que necesitas una taza de café. Héctor Montemayor, el jefe de la mafia más poderoso de la costa este de México, entró en una pequeña casa de madera en medio de los campos de Jalisco, y ninguno de los dos sabía que la elección que hicieron esa noche cambiaría sus vidas para siempre. Si quieres saber qué sucede después entre la chica de rancho y el jefe de la mafia, por favor, dale me gusta a este video ahora mismo. No olvides compartirlo con cualquiera que ame las historias de amor inesperadas y suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. La pequeña cocina de la familia Gómez nunca había recibido un invitado como este. Héctor Montemayor estaba sentado en una vieja silla de madera, su costoso traje negro, en marcado contraste con las paredes descoloridas de color amarillo pálido y la mesa de roble desgastada. Elena puso 2 tazas de café caliente sobre la mesa y luego se sentó frente a él, manteniendo la distancia suficiente para poder salir corriendo por la puerta si lo necesitaba. No confiaba en nadie, especialmente en un jefe de la mafia que había aparecido cerca de la medianoche. Héctor tomó un sorbo de café. Sus ojos grises recorrieron la cocina antes de detenerse en las fotografías colgadas en la pared. Una pareja de mediana edad sonriendo, de pie en medio de un huerto de manzanas. Sus padres, supuso él, los que se habían ido, los que habían dejado a esta joven sola con tantas dificultades. Cuéntame, dijo Elena, su voz más firme de lo que él esperaba. Todo desde el principio. Y Héctor le contó sobre su padre, Hernán Montemayor, el hombre que había construido un imperio con sus propias manos, sobre la enfermedad cardíaca que se lo había llevado 3 semanas antes, sobre el testamento con su extraña cláusula que nadie podía entender, sobre Adrián, el medio hermano que lo había odiado desde la infancia, sobre las 300 personas de la organización que serían purgadas si Adrián tomaba el poder. Elena escuchó sin interrumpir, sin pedir más.
Solo lo observaba con sus ojos castaños brillantes, tratando de encontrar una mentira en cada frase, pero no pudo encontrar ninguna. O Héctor Montemayor decía la verdad, o era mejor actor que cualquiera que ella hubiera conocido. Se oyó un motor afuera. Héctor miró hacia la ventana y dijo: «Mi abogado, Guillermo Cárdenas, trae el contrato». Elena no respondió. Solo se levantó y abrió la puerta. Un hombre de unos 55 años entró. Cabello plateado, ojos penetrantes, un maletín de cuero en la mano. Miró a Elena con curiosidad, pero no preguntó nada, solo asintió en señal de saludo y dejó el maletín sobre la mesa. «Señorita Gómez», dijo Guillermo Cárdenas mientras lo abría y sacaba una gruesa pila de papeles. «Este es el contrato matrimonial. Lo redacté a petición del señor Montemayor. Cada cláusula es clara y legalmente vinculante». Elena tomó los papeles. Leyó lentamente, línea por línea. Héctor la observaba, impresionado de que no se apresurara a firmar como él esperaba. El contrato establecía claramente que era un matrimonio por acuerdo con una duración de 1 año. Después de 1 año, si se divorciaban, Elena recibiría 2.000 pesos. La deuda de 150.000 pesos sería borrada de inmediato. Estaría protegida de Ricardo Benavides y de cualquiera que trabajara para Adrián. Héctor viviría en la granja a petición de ella. «Quiero añadir una cláusula», dijo Elena, dejando los papeles y encontrando los ojos de Héctor. «Nunca me tocarás sin mi consentimiento. Nunca. Incluso si somos marido y mujer en el papel». Héctor no dudó. «De acuerdo». Guillermo Cárdenas añadió la cláusula y luego se la mostró a ambos para que la revisaran. Elena la leyó de nuevo, asegurándose de que todo estuviera exactamente como ella lo exigía. Era hija de agricultores, criada con dificultades, pero su padre le había enseñado a leer todo con atención antes de firmar su nombre. «¿Algo más?», preguntó Héctor. Elena pensó por un momento. «Si me traicionas, si me usas como un peón y luego me desechas, quiero el derecho de irme en cualquier momento sin explicación, y no me buscarás». «Añádelo al contrato», le dijo Héctor a Guillermo. El abogado asintió y lo escribió. Cuando cada cláusula estuvo completa, Guillermo le entregó la pluma a Héctor. Él firmó con letra audaz y decidida. Luego la pluma pasó a Elena. Ella la tomó y miró el papel. Su mano tembló ligeramente. Este era el momento que no podía deshacer. Una vez que firmara, se convertiría en la esposa de un jefe de la mafia. Su vida nunca sería la misma. Pero si no firmaba, Ricardo Benavides vendría. Y esta vez no dejaría solo animales muertos en su puerta. Elena puso la punta de la pluma en la página y firmó. Elena Gómez, su pequeña firma al lado de la de Héctor, como ella de pie a su lado. «Listo», dijo Guillermo Cárdenas mientras recogía los papeles. «Me pondré en contacto con el padre José. La ceremonia tendrá lugar a las 4 de la mañana». Aquí, Elena miró por la ventana. El cielo todavía estaba completamente oscuro. En unas pocas horas se convertiría en la señora Montemayor. A las 4 de la mañana el cielo afuera seguía negro como la tinta. Elena se paró frente al espejo de su habitación, mirando a la mujer desconocida que la miraba. El simple vestido blanco rozaba su esquelética figura, un poco suelto en la cintura porque su madre había sido más voluminosa cuando lo usó 28 años antes. Era el único vestido de novia en esa casa, guardado cuidadosamente en el armario junto con el aroma a lavanda que su madre tanto amaba. Elena nunca imaginó que lo usaría en circunstancias como estas. Alisó la tela con las yemas de los dedos e imaginó a su madre de pie en algún lugar de la habitación, observándola con ojos tristes. «Lo siento, mamá», susurró. «No tengo otra opción». Un suave golpe sonó en la puerta. Gloria, la mujer mayor que había llegado con Héctor, la que él había presentado como la ama de llaves que lo había cuidado desde niño, estaba afuera. «Señorita Gómez, el padre José ha llegado». Elena respiró hondo y luego salió. La pequeña sala de estar de la familia Gómez había sido arreglada a toda prisa. Alguien había colocado un jarrón de flores silvestres en la mesa, probablemente Gloria, recogidas del jardín. El padre José,
Un anciano sacerdote de unos 65 años, con cabello blanco como la nieve y ojos amables, estaba de pie junto a la chimenea. Era un viejo amigo de Hernán Montemayor, había dicho Héctor. Observó a Elena entrar con curiosidad, pero sin juzgarla. Héctor estaba allí, todavía con su traje negro, pero con una corbata nueva. Cuando vio a Elena con el vestido blanco, se quedó inmóvil. Sus ojos grises se abrieron un poco, y algo parpadeó en esa mirada que Elena no pudo descifrar. Ella se acercó para ponerse a su lado, su corazón tropezando en su pecho. Guillermo Cárdenas, junto con Gloria y otro hombre al que Héctor llamó Dante, su mano derecha, actuaron como testigos. Solo 5 personas en esa pequeña habitación, presenciando una boda como ninguna otra. El padre José abrió su libro de oraciones, su voz cálida y firme llenó el silencio. Hoy ante Dios somos testigos de la unión de 2 almas. Elena casi soltó una risa amarga. ¿2 almas? Esto era solo un trato, un contrato, sin amor, sin romance, solo la desesperación de 2 personas sin otro lugar a donde ir. Héctor Montemayor, continuó el padre José, ¿aceptas a Elena Gómez como tu esposa? ¿Para amarla y quererla en la enfermedad y en la salud hasta que la muerte los separe? Sí, acepto, dijo Héctor, con voz baja y segura. Elena Gómez, ¿aceptas a Héctor Montemayor como tu esposo, para amarlo y quererlo en la enfermedad y en la salud hasta que la muerte los separe? Elena tragó saliva con dificultad. Miró a Héctor, luego al padre José. Sí, acepto. Héctor sacó un pequeño anillo del bolsillo de su chaqueta, no un diamante brillante como ella había esperado, sino una simple argolla de oro ligeramente desgastada. El anillo de mi madre, murmuró mientras se lo deslizaba en el dedo. Murió cuando yo tenía 12 años. Elena miró el anillo, luego a él. No esperaba que usara algo tan significativo para un matrimonio falso. Ahora, el padre José sonrió. Puede besar a la novia. Héctor miró a Elena, su mirada interrogante. Ella asintió levemente. Él se inclinó y le dio un ligero beso en los labios. Solo un segundo. Un breve toque, luego se fue, pero en ese momento algo los hizo detenerse a ambos. Una chispa de electricidad, un latido que se salía de ritmo. Elena retrocedió. Sus ojos se apartaron de los de Héctor. No entendía lo que acababa de sentir y no quería hacerlo. Felicidades, dijo el padre José. Ahora, ante Dios y la ley, son marido y mujer. Elena Gómez era ahora Elena Montemayor. Y más allá de la ventana, el amanecer comenzaba a asomarse lentamente. Las camionetas negras se deslizaron por caminos sinuosos durante casi 2 horas antes de que finalmente se detuvieran frente a una antigua finca en las afueras de la Ciudad de México. Elena miró por la ventana, obligándose a mantener la calma, incluso con su corazón latiendo como un tambor de guerra. El edificio frente a ella parecía un castillo europeo, con imponentes columnas de piedra blanca y una reja de hierro trabajada en intrincados diseños. Aquí era donde se reunía el consejo de las 5 familias, le había explicado Héctor durante el viaje. Montemayor, Castellano, Romano, Chen y Bulov, las 5 familias mafiosas más poderosas de la costa este de México. Y hoy decidirían quién lideraría la familia Montemayor. Héctor le había dicho que solo tenía que quedarse a su lado, que no tenía que decir nada si no quería. Y Elena se volvió hacia él y le dijo que hablaría si era necesario, y que no debía subestimarla. Algo brilló en los ojos de Héctor, tal vez sorpresa, tal vez respeto, y no respondió, solo asintió y salió. Dante abrió la puerta para Elena. Ella salió, respiró hondo y levantó la barbilla. No llevaba un vestido caro ni joyas brillantes como las mujeres que veía entrar al edificio. Solo llevaba un simple vestido negro que Gloria había encontrado en el equipaje de Héctor. Un poco suelto, pero aún así elegante, pero llevaba algo que nadie podía comprar. El orgullo de alguien que había sobrevivido a todas las dificultades que la vida le había deparado. Héctor le puso una mano en la espalda y la guió al interior. El gran vestíbulo de la mansión se extendía amplio y alto. El techo se elevaba sobre ellos. Candelabros de cristal esparcían luz como fragmentos de hielo.
Decenas de hombres en traje y mujeres con vestidos de noche se agrupaban, hablando en voz baja. En el momento en que Héctor y Elena aparecieron, todas las cabezas se giraron. Los susurros se elevaron y rodaron por la habitación como una ola. Elena sintió el escrutinio, la curiosidad y el desprecio en esas miradas. No pertenecía a este mundo, y cualquiera podía verlo. Aún así, no bajó la cabeza. Su padre le había enseñado a nunca doblegarse ante un acosador. Una voz resonó, dulce en la superficie y aguda con burla debajo, llamando hermano a Héctor. Elena se giró y vio a un hombre acercándose, unos años más joven que Héctor, apuesto con el cabello castaño bien peinado y una sonrisa brillante. Pero sus ojos eran fríos como el hielo, y esa sonrisa nunca llegaba a ellos. Adrián Montemayor. Elena lo reconoció de inmediato. El hombre detrás de Ricardo Benavides, el que le había convertido la vida en un infierno durante los últimos 2 años. Adrián se detuvo frente a ellos y miró a Elena de arriba abajo con desdén manifiesto, llamándola la nueva esposa de Héctor y preguntándole de dónde había salido esta muchachita, diciendo que parecía que podía oler gallinero en ella. Algunas personas cercanas rieron. El calor subió al rostro de Elena, pero ella no retrocedió. Se encontró con los ojos de Adrián y le dedicó una delgada sonrisa, diciéndole que el gallinero estaba más limpio que el hedor de alguien que se escondía detrás de otros para hacer un trabajo sucio. La sonrisa de Adrián se tensó. Todo el salón quedó en silencio. Nadie se atrevió a hacer un sonido. Adrián dio un paso más. Sus ojos se oscurecieron, exigiendo saber qué acababa de decir ella. Y Héctor habló con voz baja y peligrosa, diciendo que ella había dicho la verdad. Se puso delante de Elena, colocándose entre ella y Adrián, y advirtió que si Adrián insultaba a su esposa una vez más, entendería por qué su padre le había dejado todo a Héctor en lugar de a él. Los hermanos se miraron fijamente, el aire tenso como un alambre estirado. Elena estaba detrás de Héctor, mirando la anchura de su espalda. Y por primera vez desde que sus padres murieron, alguien estaba de pie frente a ella para protegerla. La sensación era extraña y extrañamente cálida. Finalmente, Adrián retrocedió. La sonrisa falsa volvió a su lugar, diciendo, «Bien, bien. Veremos qué piensa el consejo de este matrimonio tan rápido». Se dio la vuelta para irse, pero antes de marcharse miró a Elena con puro odio y le dijo que aún no había terminado, llamándola chica de rancho. La sala de reuniones del consejo era una gran cámara con una mesa rectangular de roble negro en el centro. 5 sillas de respaldo alto para los representantes de las 5 familias rodeaban la mesa, y sillas más pequeñas para sus acompañantes revestían el espacio detrás de ellas. Elena se sentó junto a Héctor, luchando por evitar que sus manos temblaran mientras sentía docenas de ojos analizándola. Los representantes de las otras 4 familias ya estaban allí. El señor Castellano, un hombre de cabello plateado con ojos afilados como cuchillas. La señora Romano, la única mujer en una posición de poder, con el rostro ilegible. El señor Chen, tranquilo e imposible de descifrar. Y Bulov, un hombre grande con una expresión fría, el que Héctor había advertido que era aliado de Adrián. Adrián se sentó frente a ellos junto a su madre, una mujer mayor llamada Viviana, cuya mirada ardía de odio cada vez que se posaba en Héctor. «Presidente Castellano», habló, «estamos aquí para confirmar al heredero legítimo de la familia Montemayor según el testamento de Hernán Montemayor. Héctor Montemayor ha cumplido la condición de matrimonio dentro del plazo requerido». Adrián se levantó de inmediato. «Me opongo. Este matrimonio es una farsa». Elena sintió que Héctor se ponía rígido a su lado. «¿Tiene pruebas?», preguntó el señor Castellano. «¿Pruebas?». Adrián soltó una risa burlona. «Mírenla, una chica de rancho de la que nadie ha oído hablar. Mi hermano la conoce anoche y se casa con ella esta mañana. Esto es obviamente un matrimonio falso, una estafa para quedarse con la herencia». Murmullos se extendieron por la habitación. El calor subió al rostro de Elena mientras todas las miradas se giraban hacia ella. «¿Quién es ella?», continuó Adrián, su voz cargada de desprecio. «Una mujer con una deuda de 150,000 pesos, viviendo sola en una granja que está a punto de quebrar. Mi hermano la compró.
Eso es todo. Esto no es un matrimonio. Es una transacción. Héctor comenzó a levantarse, pero Elena le puso una mano en el brazo, deteniéndolo. Luego ella se levantó. La habitación quedó en silencio. Elena sintió que sus piernas temblaban, pero se forzó a enderezarse, con la barbilla en alto. ¿Quieres saber quién soy? Su voz salió más tranquila de lo que esperaba. Soy Elena Gómez. Mis padres eran granjeros. Murieron hace 2 años en un accidente de camión y me dejaron una granja y la deuda que el señor Adrián acaba de mencionar. Trabajo 16 horas al día. No sé nada de su mundo. Hizo una pausa, mirando alrededor de la habitación, luego continuó. Pero sí sé lo que es la lealtad. Mi padre me enseñó que cuando das tu palabra, la cumples. Cuando apoyas a alguien, no huyes cuando las cosas se ponen difíciles. Así me criaron. Así vivo. El Elena se volvió hacia Adrián. Usted dice que Héctor Montemayor me compró. Usted dice que esto es una transacción. Así que déjeme preguntarle algo. ¿Cuántos matrimonios en esta habitación comenzaron con amor puro? ¿O fueron alianzas, poder y dinero? Nadie respondió. La voz de Elena se hizo más fuerte. Héctor Montemayor pudo haber elegido a cualquiera. Mujeres ricas, poderosas, hermosas. Pero vino a mi granja cerca de medianoche, no porque yo tuviera algo, sino porque necesitaba a alguien que no lo traicionara. No tengo dinero, no tengo poder, no tengo ninguna razón para estar aquí, excepto que di mi palabra. Se encontró con los ojos de cada miembro del consejo. Si creen que eso es debilidad, están equivocados. La lealtad no se compra con dinero. Es lo único que tiene valor real en este mundo. Y es lo que yo aporto a este matrimonio. Se sentó, con el corazón latiéndole fuerte. Héctor la miró con una expresión que ella no pudo descifrar, pero algo en ella la conmovió de todos modos. Adrián abrió la boca para hablar, pero el señor Castellano levantó la mano para detenerlo. Basta, votaremos. Elena contuvo el aliento. Este era el momento que lo decidía todo. La familia Castellano, dijo el señor Castellano, vota por Héctor Montemayor. La familia Romano, dijo la señora Romano, con voz fría y definitiva. Vota por Héctor Montemayor. La familia Chen, el señor Chen asintió. Vota por Héctor Montemayor. La familia Bulov. Bulkov miró a Adrián por un largo momento, luego dijo, vota por Adrián Montemayor. Elena sintió que Héctor exhalaba a su lado. 4 votos a favor, 1 en contra. El resultado es 4-1, declaró el señor Castellano. Héctor Montemayor es reconocido como el jefe de la familia Montemayor. Adrián se levantó de un salto, con el rostro enrojecido de rabia. Miró a Elena con puro odio. Esto no ha terminado, hermano. Tu esposa de campo no podrá protegerte para siempre. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación, Viviana siguiéndole de cerca. De regreso en la camioneta blindada, Héctor permaneció en silencio durante un largo rato antes de hablar. Me sorprendiste, Elena miró por la ventana. Solo dije la verdad. Lo sé, dijo Héctor, con voz más suave de lo habitual. Por eso me sorprendió. Se miraron por un breve momento y algo cambió en el aire entre ellos, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Esa tarde, Héctor Montemayor se mudó oficialmente a la Granja Gómez. Elena estaba en el porche y vio cómo la camioneta blindada se detenía en la reja, mientras 2 hombres llevaban un maletín de cuero marrón y algunas bolsas. Ella había esperado una caravana de equipaje, pero resultó que el jefe de la mafia más poderoso de la costa este solo poseía eso. Dante y otros 2 hombres montaron una pequeña carpa al borde del campo, lo suficientemente lejos como para no ser vista desde la casa, pero lo suficientemente cerca como para intervenir si algo sucedía. La sala de estar, dijo Elena cuando Héctor entró con la maleta. Como acordamos, hay un sofá que se convierte en cama. Las mantas y almohadas están en el armario de la esquina. Héctor miró alrededor de la pequeña sala de estar, el viejo sofá con tapicería desgastada, el televisor anticuado, las fotografías familiares cubriendo las paredes. Este era su mundo, y él era solo un invitado en él. Gracias, dijo dejando la maleta. La incomodidad llenó la casa. Se habían casado.
Habían enfrentado juntos al consejo de la mafia y, sin embargo, en verdad, seguían siendo extraños. Elena no sabía lo que le gustaba comer, a qué hora se despertaba o qué hábitos tenía al dormir, y no estaba segura de querer saberlo. Voy a alimentar a las gallinas, dijo, necesitando una excusa para salir de la casa. Cena a las 7 muchelos. Luego salió, dejando a Héctor solo en la sala de estar desconocida. Los primeros días transcurrieron en un silencio torpe. Se movían el uno alrededor del otro como dos planetas, tratando de no chocar. Elena se despertaba a las 5 o 7 todas las mañanas como siempre lo había hecho. Salía a alimentar a las gallinas, regar las verduras, revisar la línea de la cerca. Cuando regresaba adentro, Héctor ya estaba despierto, sentado en la mesa de la cocina, con una taza de café, mirando por la ventana con una expresión que no revelaba nada. No estaba acostumbrado al silencio, supuso ella. Su mundo estaba hecho de reuniones, decisiones y peligros. El suyo estaba hecho del canto de los gallos y el viento moviéndose a través de campos abiertos. Las comidas eran la parte más incómoda. Elena cocinaba comida sencilla, huevos fritos, puré de papas, sopa de pollo, tostadas. No sabía si un jefe de la mafia estaba acostumbrado a la cocina de campo así, pero no tenía intención de cambiar. Esta era su casa, su cocina, su vida. Héctor no se quejó. Comió todo lo que ella hizo sin decir una palabra. Luego lavó sus propios platos. Eso sorprendió a Elena. Había asumido que un hombre como él esperaría ser servido, pero no lo hizo. Se encargó de todo él mismo, como si fuera lo más normal del mundo. En la tercera noche, Elena no pudo dormir. Bajó por agua y encontró la luz de la sala de estar encendida. Héctor estaba sentado en el sofá con una laptop abierta frente a él. La pantalla proyectaba su brillo sobre su rostro cansado. ¿No estás durmiendo?, preguntó ella. Héctor levantó la vista. El trabajo, no importa dónde esté, el imperio todavía necesita a alguien que lo dirija. Elena vertió 2 vasos de agua, colocó uno frente a él y luego se sentó en la silla frente a él. ¿Estás acostumbrado a trabajar de noche? Estoy acostumbrado a no dormir, dijo Héctor, su voz más suave de lo habitual. El sueño es cuando las personas son más vulnerables. Elena lo estudió, las ojeras debajo de sus ojos, la leve cicatriz a lo largo de su pómulo. Se preguntó qué había soportado para convertirse en el hombre que era ahora. Frío, vigilante y nunca permitiéndose ser débil. Aquí estás a salvo, dijo ella. Nadie sabe que estás aquí, y Dante está vigilando el lugar afuera. Héctor la miró por un largo rato. ¿Crees en la seguridad? Creo en vivir un día a la vez, dijo Elena. Mañana cualquier cosa podría pasar, pero esta noche deberías dormir. Él no respondió, pero Elena vio cómo sus hombros se relajaban un poco, como si algo de lo que ella había dicho le hubiera llegado. Ella se puso de pie, lista para volver a subir. Elena, llamó Héctor. Ella se detuvo y se volvió. Gracias, dijo, por darme un lugar donde quedarme, por no tenerme miedo. Elena lo miró, un hombre poderoso sentado en su pequeña sala de estar, y parecía más solitario que cualquiera que ella hubiera conocido. Todos necesitamos un lugar al que pertenecer, dijo en voz baja. Buenas noches, Héctor. Luego subió las escaleras sin mirar atrás, pero sabía que él la estaba observando. Y por primera vez desde que se conocieron, no sintió miedo. Tal vez, solo tal vez, podrían aprender a vivir juntos sin matarse mutuamente. Una semana después de mudarse a la granja, Héctor Montemayor decidió cumplir su promesa. Esa mañana, se despertó más temprano de lo habitual, se puso una camisa vieja que Gloria le había preparado y salió antes de que Elena tuviera tiempo de levantarse de la cama. Cuando ella bajó a la cocina, encontró a Héctor de pie frente al gallinero, con un cubo de pienso en la mano, mirando a la bandada como si fueran enemigos que necesitaba eliminar. ¿Qué haces?, preguntó Elena, apoyada en el marco de la puerta. Alimento a las gallinas, respondió Héctor, su tono tan serio que parecía que estaba entregando un informe de negocios. Dijiste que tenía que aprender a ser un granjero. Elena estaba a punto de decir algo, pero Héctor ya había abierto la puerta del gallinero y había entrado.
Las gallinas se abalanzaron sobre él de inmediato, picoteando frenéticamente el cubo. Héctor retrocedió bruscamente, pero una gallina agresiva logró picotearle la mano. Dejó caer el cubo. El pienso explotó por el suelo, y la bandada se volvió aún más salvaje. Elena se echó a reír. No pudo evitarlo. El jefe de la mafia más poderoso del este de México, de pie en medio de un gallinero, con la ropa cubierta de plumas y grano, con la mirada atónita de un niño en el primer día de escuela. Era la primera vez que se reía desde que sus padres murieron. Héctor la miró y en lugar de enojo, una pequeña sonrisa apareció en su boca. Supongo que las gallinas no le tienen miedo a la mafia. Las gallinas no le tienen miedo a nada, dijo Elena mientras entraba al gallinero y tranquilamente ahuyentaba a las aves. Debes mantener la calma. Esparce el pienso lentamente. No dejes que te vean entrar en pánico. Ella le enseñó cómo alimentarlas correctamente, cómo recoger los huevos sin provocar a las gallinas, cómo comprobar cuáles estaban enfermas. Héctor escuchó con total seriedad, asintiendo como si estuviera absorbiendo una nueva estrategia de negocios. Esa tarde, pasó a reparar la cerca. Elena le mostró la sección rota en la esquina lejana del huerto de manzanas, el lugar que no había tenido tiempo de arreglar durante meses. Héctor tomó un martillo y clavos y parecía confiado como si lo hubiera estado haciendo toda su vida. Pero la primera vez que clavó el clavo, lo hizo torcido. La segunda vez se golpeó la mano y tuvo que apretar la mandíbula para no maldecir. La tercera vez, toda la tabla se cayó porque había colocado el clavo en el lugar equivocado. Elena se paró a su lado y lo vio luchar con tablas y clavos. Ella no ayudó, solo observó. Quería ver si se rendiría o seguiría adelante. Héctor no se rindió. Lo desarmó. Lo intentó de nuevo. Lo desarmó. Lo intentó de nuevo hasta que el sol comenzó a ponerse y la sección final de la cerca finalmente se levantó. Miró lo que había hecho con una especie de satisfacción que Elena nunca había visto en su rostro. Listo, dijo, y había un toque de orgullo en su voz. Elena se acercó para inspeccionarlo. La cerca no era perfecta. Estaba un poco inclinada y los clavos no estaban parejos, pero era sólida. Está bien, dijo ella. La próxima vez será mejor. Esa noche, durante la cena, Elena notó que Héctor tenía dificultades para sostener sus palillos. Miró sus manos y vio ampollas rojas e irritadas en las palmas. «Dame tu mano», dijo ella. Héctor intentó retirarla, pero Elena lo atrapó, giró su palma hacia arriba. Las ampollas eran grandes, algunas ya abiertas, con la piel nueva y roja brillando debajo, las manos de alguien que nunca había hecho trabajo manual. «¿Por qué no dijiste nada?», preguntó ella con un tono de reproche. «No es nada grave. Quédate quieta». Elena se levantó y tomó el botiquín de primeros auxilios del armario de la cocina. Se sentó junto a Héctor y limpió suavemente las heridas con alcohol, luego untó pomada sobre la piel rota. Héctor no dijo nada, solo la observaba trabajar. Sus manos eran pequeñas y callosas, pero sus movimientos eran cuidadosos, casi tiernos. «Estás acostumbrada a hacer esto», dijo él. «Mi padre solía lastimarse trabajando en el jardín», respondió Elena, con los ojos aún en la venda mientras la envolvía. «Mi madre siempre fue quien lo cuidaba». Ella enrolló la gasa alrededor de su palma, con cuidado de no apretar demasiado. «Listo. Mañana usa guantes cuando trabajes». Héctor miró la venda prolija, luego a ella. «Gracias. No me agradezcas. Estás trabajando para mi granja, así que tengo que asegurarme de que aún tengas manos para trabajar». Pero lo dijo con una pequeña sonrisa, y Héctor le devolvió la sonrisa. Era la primera vez que se reían juntos sin incomodidad ni cansancio. Solo dos personas aprendiendo a vivir bajo el mismo techo. Un pequeño paso a la vez. Pasaron 2 semanas en una paz que se sentía casi irreal. Elena comenzó a acostumbrarse a tener a Héctor en la casa, a acostumbrarse al sonido de sus pasos por la mañana, a acostumbrarse a verlo sentado en el porche con un café al amanecer. Casi olvidó que las sombras seguían ahí, esperando hasta esa tarde. Elena estaba sola en la cocina preparando la cena cuando escuchó un coche en el patio. Miró por la ventana y la sangre en sus venas se heló. Una vieja camioneta pick-up negra
que reconoció al instante. Ricardo Benavides. Él salió con dos matones, fornidos. Con esos ojos estrechos, astutos y pequeños, miró la granja con un hambre codiciosa, como si ya le perteneciera. Elena, cariño. Ricardo llamó, su voz dulce de una manera que le revolvió el estómago. Sal, ya es hora. ¿Tienes el dinero o quieres pagar de otra manera? Elena apretó el cuchillo que había estado usando para cortar verduras y salió al porche. No tembló, no se encogió como lo había hecho antes. Tal vez porque sabía que Héctor estaba en algún lugar de la casa. O tal vez porque simplemente estaba exhausta del miedo. Ya te lo dije, Ricardo. No tengo el dinero. Ricardo sonrió, una sonrisa hecha de amenaza. Subió los escalones y se detuvo tan cerca que ella pudo oler el licor barato y los cigarrillos en su aliento. Entonces encontraremos otra manera, cariño. Levantó la mano hacia su rostro. Una chica linda como tú viviendo sola. Hay muchas maneras de pagar una deuda. Quítale la mano de encima. Una voz baja y fría provino de detrás de Elena. Ricardo levantó la vista y la sonrisa se desvaneció de su rostro. Héctor Montemayor estaba en el umbral, su alta figura llenándolo, ojos grises afilados como cuchillas, fijos en Ricardo como la muerte. Bajó al porche y caminó hacia Ricardo, con pasos lentos y deliberados que transmitían pura amenaza en cada pulgada. Ricardo retrocedió, su rostro se puso gris. Héctor Montemayor tartamudeó. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Héctor no respondió. Solo siguió avanzando y Ricardo siguió retrocediendo hasta que su espalda chocó contra el costado de su camioneta. Los dos hombres de Ricardo comenzaron a avanzar, pero Dante y dos de los hombres de Héctor aparecieron de la nada y los detuvieron. Ella es mi esposa, dijo Héctor, su voz baja y peligrosa, como el gruñido de un animal. La deuda está saldada, y si vuelves a poner un pie aquí, si vuelves a mirarla, si te atreves a respirar el mismo aire que ella, te haré desaparecer de esta tierra, y nadie volverá a encontrar tu cuerpo. Ricardo tembló tanto que todo su cuerpo se estremeció. Yo no lo sabía. Adrián no dijo. Por favor, señor, salga. Ricardo no necesitó escucharlo dos veces. Saltó a la camioneta, sus hombres lo siguieron apresuradamente, y la pickup salió disparada como si la persiguieran fantasmas, dejando una nube de polvo atrás. Héctor observó hasta que la camioneta se fue, luego se dio la vuelta. Elena todavía estaba en el porche, aún sosteniendo el cuchillo, sus ojos en él con una expresión que él no pudo leer. No tenías que hacer eso, dijo ella. Héctor subió los escalones y se detuvo frente a ella. Eres mi esposa. Nadie amenaza a mi esposa. Solo en el papel, le recordó Elena. Héctor la miró fijamente por un largo momento, con sus ojos grises tan profundos que parecía que podían ver a través de ella. Papel o no, protejo lo que es mío. Luego regresó a la casa, dejando a Elena en el porche con el corazón latiéndole y una extraña sensación que no podía nombrar. Esa noche, la pesadilla regresó. Elena estaba de pie en el camino familiar, el camino que conducía a casa desde el mercado de agricultores. Podía ver el coche de sus padres delante de ella. Podía ver a su madre sonriendo por la ventana. Podía ver a su padre levantando la mano para saludarla. Luego apareció el camión. Quería gritar, advertirles, pero su garganta se sentía bloqueada, como si algo la hubiera apretado. Todo lo que podía hacer era quedarse allí y observar, impotente, cómo el camión con los frenos averiados se precipitaba directamente contra el coche de sus padres. El chirrido metálico, el estruendo de los cristales, el sonido de los gritos y luego el silencio. Un silencio mortal. Elena se despertó de golpe con un sollozo ahogado en la garganta y las lágrimas empapando su almohada. Se sentó rápidamente, su corazón latiendo salvajemente, el sudor humedeciendo la espalda de su camisa. La habitación estaba completamente oscura. Solo la luz de la luna se filtraba por la rendija de las cortinas. Abrazó sus rodillas, tratando de contener el sonido de su llanto, pero el dolor era demasiado grande. 2 años, y la pesadilla todavía la seguía por la noche.
2 años. Y todavía no podía olvidar el momento en que el hospital llamó. 2 años. Y todavía no había podido despedirse. Un suave golpe sonó en la puerta. «Elena». La voz de Héctor, baja y preocupada. Ella no quiso responder, quiso fingir que estaba dormida, pero el sonido entrecortado de su respiración la delató. «Elena, ¿estás bien?». Se limpió las lágrimas, obligándose a tranquilizar su voz. «Estoy bien, solo una pesadilla». Silencio por un largo momento. Luego Héctor habló de nuevo, más bajo que antes. «¿Puedo entrar?». Elena dudó. No quería que nadie la viera así, débil y destrozada, pero algo en la voz de Héctor hizo imposible negarse. «Está bien». La puerta se abrió. Héctor entró vistiendo ropa sencilla para dormir, su cabello negro ligeramente despeinado. No encendió la luz, solo se movió a la silla junto a la cama y se sentó. «Cuéntame», dijo. No una orden, no una exigencia, solo una invitación, suave y sin juzgar. Y Elena, que había guardado todo dentro durante 2 años, que había llorado sola en la oscuridad más noches de las que podía contar, que no había tenido a nadie en quien apoyarse desde la muerte de sus padres, comenzó a hablar. Le contó sobre aquella mañana, cómo sus padres habían subido al coche para ir al mercado de agricultores, como lo hacían todas las semanas. Le contó sobre la sonrisa de su madre mientras le recordaba a Elena que regara las verduras. Le contó sobre el saludo de su padre mientras salía por la reja. Le contó sobre la llamada del hospital 3 horas después, sobre correr allí como si hubiera perdido la cabeza, sobre llegar demasiado tarde. «Se habían ido antes de que yo llegara», dijo Elena. Su voz temblaba. «No pude despedirme. No pude decirles que los amaba una última vez. Ni siquiera recuerdo la última vez que les dije que los amaba». Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Ya no intentó detenerlas. «Todas las noches lo sueño. Todas las noches estoy allí parada mirando y no puedo hacer nada. Sé que es solo un sueño, pero se siente tan real. Ya no puedo distinguirlo». Héctor permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego habló, su voz tan suave como un susurro. «Mi madre murió cuando yo tenía 12 años». Elena lo miró. A la tenue luz de la luna, vio su rostro suavizarse. La cicatriz en su mejilla parecía desvanecerse en las sombras. «Tenía cáncer. Mi padre lo ocultó. No me dejó saber lo grave que era. Dijo que solo necesitaba descansar, que estaría bien. Le creí». Héctor miró hacia la ventana con la mirada distante. «Esa noche me llamó a su habitación. Quería hablar, pero yo estaba ocupado jugando. Le dije, mañana, mamá, vendré mañana». Su voz se quebró. No hubo mañana. Ella murió esa noche. No pude despedirme. Ni siquiera sé lo que quería decirme. Elena lo observó. Su corazón se apretaba bajo el frío poder que él llevaba como una armadura. Héctor seguía siendo un niño que había perdido a su madre demasiado pronto. «Lo siento», dijo ella. «No lo sabía». «Nadie lo sabe. Nunca le he dicho a nadie», dijo Héctor. «We saw my mom die». Volviéndose hacia ella. «Eres la primera». Se sentaron en silencio, compartiendo un dolor que no necesitaba más palabras. Dos almas rotas encontrando reconocimiento en el último lugar que cualquiera de ellos había esperado. «Ellos lo saben», dijo Héctor, y su voz era extrañamente suave. «Tus padres saben que los amabas. No tienes que decirlo en voz alta para que lo sepan». Las lágrimas de Elena volvieron a brotar, pero esta vez el dolor no era tan agudo. «Gracias», susurró. Héctor asintió y se puso de pie como para irse, pero Elena lo tomó de la mano. «Quédate», dijo tan suavemente que no estaba segura de que la hubiera oído. «No quiero estar sola esta noche». Héctor la miró fijamente por un largo momento. Luego asintió. Se sentó de nuevo en la silla junto a la cama, recostándose en ella. «Duerme. Estoy aquí». Elena se recostó y cerró los ojos. Por primera vez en 2 años, no tuvo miedo de quedarse dormida. Por primera vez en 2 años, no estaba sola en la oscuridad. Esa noche, no volvió a tener la pesadilla. La feria de otoño era el evento más grande del año en este pequeño pueblo. Elena había ido todos los años con sus padres desde que era pequeña,
vendiendo manzanas de su huerto y frascos de mermelada que hacía su madre. Después de que murieron, dejó de ir, no porque no tuviera manzanas para vender, sino porque no podía soportar los recuerdos. Pero este año, observando un huerto cargado de fruta, Elena decidió regresar y Héctor insistió en ir con ella. No tienes que ir, dijo Elena cuando vio a Héctor salir de su habitación con jeans y una camisa de franela a cuadros roja y verde. Casi se rió. El poderoso jefe de la mafia parecía un verdadero granjero. Si ignorabas la cicatriz en su cara y los ojos grises que seguían siendo tan afilados como siempre. Quiero ir, dijo Héctor. Su tono no dejaba lugar a discusión. Y necesito aprender a vender manzanas. Cargaron canastos de manzanas en la vieja camioneta de la granja y condujeron hasta la feria. Cuando llegaron, Elena notó que la gente los miraba con abierta curiosidad. Todo el pueblo sabía que ella había vivido sola durante 2 años. Y ahora había aparecido con un hombre extraño, alto y peligroso, apuesto. Ignóralos, dijo Héctor cuando vio las tiendas de campaña. Tenemos manzanas que vender. Montaron su puesto, colocaron las manzanas y se pusieron a trabajar. Héctor no era bueno en esto. Eso estaba claro. Estaba acostumbrado a mandar en lugar de invitar, acostumbrado a amenazar en lugar de persuadir. Pero lo intentó. Sonrió a los clientes, aunque la sonrisa parecía un poco forzada. Ayudó a Elena a pesar las manzanas y contar el dinero. E incluso sostuvo a un bebé que lloraba mientras su madre hacía su selección. Elena observó eso y sintió que su corazón se ablandaba. Héctor sostenía al bebé torpemente, como si nunca hubiera sostenido algo pequeño y frágil en su vida. Pero el bebé dejó de llorar, lo miró con los ojos muy abiertos, y Héctor, el infame jefe de la mafia, le devolvió la mirada con total desconcierto. ¿Quién es él, Martha? La dueña del restaurante donde Elena había trabajado una vez, se acercó al puesto y preguntó en voz baja. Mi esposo, respondió Elena. Martha estudió a Héctor por un largo momento. Luego miró a Elena. Te mira como si fueras todo su mundo. ¿Sabes eso? Elena no respondió, pero sus mejillas se pusieron rojas. Martha sonrió, le dio una suave palmada en el hombro a Elena y compró unas manzanas. La tarde pasó más rápido de lo que Elena esperaba. Vendieron casi todo. Y cuando el sol comenzó a ponerse, recogieron sus cosas y comenzaron el viaje a casa. Pero a mitad de camino, la vieja camioneta de repente se detuvo y murió. Elena intentó encenderla una y otra vez, pero nada. Bajó, levantó el capó y miró el motor con derrota. Está rota, suspiró. Tendré que llamar a un mecánico. Héctor bajó y miró a su alrededor. Estaban en un camino de tierra desierto a unos 3 kilómetros de la granja. No había farolas, solo una luna llena brillando en el cielo nocturno. ¿Podemos caminar de regreso?, preguntó. Elena miró sus pequeños tacones, luego se encogió de hombros. Creo que sí, solo está lejos. Comenzaron a caminar hombro con hombro por el camino de tierra. La noche era extrañamente silenciosa. Nada más que insectos y el suave ritmo de sus pasos. La luz de la luna caía, convirtiendo los campos a ambos lados en un brillante mar plateado. Es hermoso, susurró Elena, mirando un cielo lleno de estrellas. Nunca ves esto en la ciudad, dijo Héctor. Demasiadas luces. Entonces, ¿te gusta más aquí?, preguntó Elena. Héctor guardó silencio por un momento. Luego respondió. Me gusta más aquí que en cualquier otro lugar en el que haya estado. Elena se volvió hacia él y lo sorprendió mirándola también. A la luz de la luna, sus ojos grises ya no parecían fríos. Parecían cálidos, suaves, llenos de algo que ella no se atrevía a nombrar. Se detuvieron en medio del camino. Un suave viento sopló, revolviendo el cabello de Elena sobre su rostro. Héctor levantó la mano y suavemente apartó algunos mechones de su mejilla. Elena, dijo, su voz ronca. Ella lo miró, su corazón tropezando, y Héctor se inclinó y la besó, no el beso formal de su boda. Este era real, lento y tierno, llevando todo lo que habían reprimido durante días. Elena cerró los ojos y le devolvió el beso. Olvidó que estaban de pie en el camino.
Olvidó sus pies doloridos. Olvidó todo excepto la calidez de la boca de Héctor y la fuerza de sus brazos alrededor de ella. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Héctor apoyó su frente contra la de ella, sus ojos grises buscando los de ella. «No sé qué es esto», susurró, «pero no quiero que termine». Elena no respondió. Solo le tomó la mano y siguió caminando. No hablaron el resto del camino, pero sus dedos permanecieron bien entrelazados. Y cuando llegaron a casa, ambos sabían que todo había cambiado. La felicidad nunca dura para siempre, especialmente en el mundo de Héctor Montemayor. Elena debería haberlo sabido. Una semana después de aquel beso bajo la luna, cuando todo entre ellos se estaba volviendo lentamente más dulce, la oscuridad regresó. Esa tarde, Héctor tuvo que ir a la ciudad para atender asuntos. No quería ir. Elena lo vio en sus ojos cuando se despidió. Pero había cosas que ni siquiera un jefe de la mafia podía posponer. Prometió que regresaría antes del anochecer, le besó la frente y luego se subió al SUV con Dante. Elena se quedó en el porche mirando hasta que el vehículo negro desapareció a la vuelta de la esquina. Se dio la vuelta para entrar, con la intención de empezar la cena, cuando escuchó otro coche detenerse en la puerta. Miró por la ventana y la sangre en sus venas se heló. Adrián Montemayor salió solo. No iba acompañado de hombres. Llevaba un traje gris, el cabello bien peinado, con un aspecto más de empresario exitoso que de criminal. Pero Elena conocía la serpiente que se escondía bajo la piel. No corrió, no entró en pánico, salió al porche, se irguió y vio a Adrián caminar hacia ella con esa familiar sonrisa falsa en la boca. «Elena», dijo Adrián, su voz tan dulce que resultaba nauseabunda. «Por fin tenemos la oportunidad de hablar en privado». «¿Qué quieres?» «Directa como siempre, eso me gusta». Adrián se detuvo en el último escalón y miró la granja con abierto desdén. «Este lugar es sencillo. Cuesta creer que mi hermano esté dispuesto a vivir aquí. ¿Viniste a criticar mi casa?» Adrián rió, luego sacó un archivo de dentro de su chaqueta. «Vine a mostrarte esto». Lanzó el archivo sobre el escalón frente a Elena. Ella lo miró, pero no lo recogió. «Contraté a un investigador privado para que te investigara», continuó Adrián. «Muy interesante. Elena Gómez, 26 años, huérfana, endeudada, viviendo sola en esta granja en ruinas. Luego, de repente, mi hermano aparece en medio de la noche y se casa contigo. Bonita trama. ¿Qué intentas decir?» «Estoy diciendo que tengo pruebas de que tu matrimonio es falso». Adrián subió un escalón, su mirada fría como el hielo perforándola. «El contrato matrimonial, el pago, todo. Héctor te compró para cumplir la condición del testamento. Eso es fraude». Elena sintió que su corazón se apretaba, pero no lo demostró. «Entonces convoca al consejo. ¿Por qué vienes aquí?» Adrián inclinó la cabeza, estudiándola como una fascinante pieza de presa. «Porque quiero entender. Puedes irte en cualquier momento, tomar el dinero y desaparecer, pero sigues aquí en esta miserable granja con un hombre más peligroso que cualquiera que hayas conocido». Subió de nuevo. «Ahora sé honesta conmigo. ¿Realmente lo amas? ¿A un monstruo como Héctor Montemayor?» Elena se encontró con los ojos de Adrián sin inmutarse. «Él no es un monstruo. No sabes lo que ha hecho, la gente que ha matado, las familias que ha destruido. Sé lo suficiente, sé que me protegió, sé que se sentó a mi lado cuando tuve pesadillas, sé que aprendió a alimentar a las gallinas y a arreglar cercas porque se lo pedí». Elena dio un paso adelante, ahora a solo unos centímetros de Adrián. «¿Y tú? Estuviste detrás de un usurero que me amenazó durante 2 años. Dejaste animales muertos en mi puerta. Convertiste mi vida en un infierno. Entonces, ¿quién es el monstruo aquí?» «Adrián Montemayor». Adrián la miró fijamente, con los ojos oscurecidos. La sonrisa desapareció. «Te arrepentirás de haber dicho eso». «Me he arrepentido de muchas cosas en mi vida. Estar al lado de Héctor no es una de ellas». Adrián retrocedió, recogió el archivo. «Bien, ¿quieres jugar a esto? Jugaremos. Convocaré a una reunión de consejo de emergencia.
y esta vez traeré pruebas de que tu matrimonio es una farsa. Héctor lo perderá todo, y tú volverás a tu deuda sin nadie que te proteja. Se dio la vuelta para irse, pero antes de subirse a su coche, miró hacia atrás. Ah, y Elena, la próxima vez deberías cerrar mejor tus puertas. Este mundo es peligroso. Luego se fue, dejando a Elena de pie en el porche con el corazón acelerado. Sabía que Adrián no estaba fanfarroneando. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. 3 días después del encuentro con Adrián, Elena se encontraba de nuevo en la cámara del Consejo de las 5 familias. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era una chica de rancho temblorosa que se adentraba en un mundo que no entendía. Esta vez sabía exactamente a qué se enfrentaba y estaba preparada. Héctor estaba sentado a su lado, con el rostro tallado en hielo, pero su mano estaba apretada en un puño debajo de la mesa. Elena sabía que estaba preocupado, aunque nunca lo admitiera. La noche anterior, cuando le contó que Adrián había ido a la granja, había visto cómo los ojos grises de Héctor se oscurecían de ira. Él había querido ir tras Adrián de inmediato, pero Elena lo había detenido. Lo enfrentarían a la manera de ella, ante el consejo, con la verdad. Adrián se levantó, con el triunfo en los labios. Sostenía un grueso archivo y caminó al centro de la habitación como un actor a punto de hacer la mayor actuación de su vida. Honorable consejo, comenzó Adrián, su voz cargada de importancia. Tengo pruebas innegables de que el matrimonio entre mi hermano y Elena Gómez es un acuerdo fabricado para apoderarse de la herencia. Abrió el archivo y presentó cada documento a su vez. El contrato matrimonial con términos financieros, el recibo del pago de la deuda, el informe del investigador que detallaba el primer encuentro de Héctor y Elena. Se conocieron a medianoche y se casaron a la mañana siguiente, dijo Adrián, goteando desprecio. Héctor pagó para comprar una esposa. Esto no es un matrimonio, es una transacción comercial y bajo la ley del consejo, una transacción fabricada para apoderarse de una herencia es fraude. Murmullos se agitaron en la habitación. Elena sintió como todas las miradas se giraban hacia ella, llenas de duda y juicio. La señora Romano frunció el ceño. El señor Chen negó con la cabeza. Incluso el señor Castellano parecía disgustado. Exijo al Consejo que anule los derechos de herencia de Héctor Montemayor, concluyó Adrián, con la victoria resonando en su tono, y que transfiera todo al siguiente heredero legítimo, a mí. El silencio se apoderó de la habitación. Héctor comenzó a levantarse para defenderse, pero Elena le tocó el brazo, deteniéndolo. Luego ella se puso de pie. Quisiera hablar, dijo, su voz clara en el silencio. El señor Castellano asintió. Permiso. Elena caminó al centro de la sala, frente a Adrián. No lo miró. Miró a cada miembro del consejo uno por uno. Sí, al principio fue un acuerdo. No lo negaré, dijo con calma. Héctor Montemayor vino a mi granja a medianoche y me pidió que me casara con él. Había un contrato. Había dinero. Todo lo que Adrián dijo es cierto. Adrián abrió la boca para interrumpir, pero Elena continuó. Pero Adrián no sabe lo que pasó después de eso. Se volvió hacia Héctor y en ese momento ya no vio al poderoso jefe de la mafia. Vio al hombre que se había sentado junto a su cama cuando las pesadillas la desgarraban. El hombre que había aprendido a alimentar a las gallinas porque ella se lo había pedido. El hombre que la había besado bajo la luz de la luna como si fuera lo más precioso del mundo. Héctor Montemayor pudo haber tenido a cualquiera, dijo Elena, y su voz comenzó a temblar ligeramente. Mujeres ricas, hermosas, poderosas. Pero él eligió vivir en mi pequeña casa. Aprendió a arreglar cercas incluso cuando sus manos se ampollaban. Se sentó y vendió manzanas en la feria como un verdadero granjero. Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas, pero no las secó. Se quedó conmigo cuando lloré por mis padres. Me contó sobre su madre, algo que nunca le había dicho a nadie. Me protegió del hombre que me amenazó durante 2 años. Elena miró directamente al señor Castellano. Usted pregunta si esto es un matrimonio real. Yo le responderé. Al principio no lo era. Al principio era solo un acuerdo. Pero ahora es diferente.
Respiró hondo para calmarse. Amo a Héctor Montemayor. No por el dinero, no porque me proteja. Lo amo porque es el mejor hombre que he conocido. Incluso si él nunca cree eso de sí mismo, se volvió hacia Adrián. Puedes traer todas las pruebas que quieras, pero ninguna prueba puede demostrar si el amor es real o falso. El amor no se escribe en un contrato. Está aquí. Se llevó una mano al pecho. Y estoy dispuesta a estar de pie aquí frente a todos ustedes y jurar que amo a este hombre con todo mi corazón. El silencio se prolongó. Adrián palideció, sin poder pronunciar palabra. Luego el señor Castellano habló. Votaremos. La familia Castellano vota por Héctor Montemayor. La familia Romano vota por Héctor Montemayor. La familia Chen vota por Héctor Montemayor. La familia Bulkov miró a Adrián por un momento y vota por Adrián Montemayor. 4-1, declaró el señor Castellano. Héctor Montemayor sigue siendo el jefe de la familia Montemayor. Adrián se puso de pie de un salto, con el rostro rojo de rabia. Luego se dio la vuelta y salió furioso sin decir una palabra. De camino a casa en la camioneta blindada, Héctor tomó la mano de Elena. Dijiste que me amabas, dijo, su voz áspera, delante de todos. Elena lo miró, su corazón tropezando de nuevo. Dije la verdad. Héctor guardó silencio durante mucho tiempo. Luego se llevó la mano de ella a la boca y la besó suavemente. Yo también te amo, Elena. De verdad. Y por primera vez, Elena vio que esos ojos grises ya no eran fríos. Eran cálidos, suaves y llenos de amor. Esa noche, Héctor ya no durmió en el sofá de la sala. Cuando llegaron a la granja, Elena le tomó la mano y lo llevó arriba a su pequeña habitación. No se necesitaron palabras. Ya habían dicho lo suficiente. Ahora era el momento de que la acción sustituyera al habla. La habitación estaba apretada con una vieja cama de matrimonio y un armario de roble que el padre de Elena había construido a mano. Héctor estaba de pie en medio de ella, desentonando entre los sencillos muebles. Pero cuando Elena se volvió hacia él, vio que estaba sonriendo. Una sonrisa real, no forzada, no oculta. Más pequeña de lo que esperaba, dijo. Acostúmbrate, respondió Elena, sonriendo también. Este es nuestro hogar. Nuestra palabra sonó extrañamente dulce en su lengua. Los días que siguieron pasaron como un sueño. Se despertaban juntos cada mañana. Héctor aprendió a hacer café como a Elena le gustaba, y ella aprendió a tolerar el hecho de que él siempre se levantaba media hora antes que ella para revisar la seguridad alrededor de la granja. Trabajaban juntos, cocinaban juntos, y cada noche se sentaban en el porche bajo las estrellas, tomados de la mano. Una noche, acostado en la oscuridad, Héctor comenzó a hablar. Le contó sobre su infancia, sobre un padre frío que exigía perfección, sobre una madre amable que se había ido demasiado pronto. Le contó sobre la primera vez que tuvo un arma a los 16 años, cuando una banda rival atacó a la familia. Le contó sobre la primera persona que mató, un asesino a sueldo enviado para asesinar a su padre. No sentí nada, dijo Héctor, su voz baja y distante. Esa es la parte más aterradora. Tomé una vida y no sentí absolutamente nada. Elena yacía tranquilamente a su lado y escuchaba. Héctor continuó contándole sobre los años de ascenso al poder, sobre las decisiones despiadadas que se había visto obligado a tomar, sobre las personas que había perdido y las personas que se había visto obligado a eliminar. Le contó sobre noches sin dormir, sobre rostros que acechaban sus pesadillas, sobre la soledad de estar de pie en medio de cientos de hombres que le respondían. No soy un buen hombre, Elena, dijo, su voz entrecortada. He hecho cosas que ni siquiera puedes imaginar. He destruido otras familias. He tomado la vida de enemigos e incluso de inocentes que quedaron atrapados en el medio. Soy el monstruo que Adrián dice que soy. Elena se giró y le puso la mano en el pecho, sintiendo el latido fuerte y urgente de su corazón bajo su palma. ¿Te arrepientes?, preguntó suavemente. Héctor permaneció en silencio durante mucho tiempo. Algunos de ellos, no merecían morir, pero hay noches. Todavía veo sus caras, los que no merecían morir por nuestras guerras.
Entonces no eres un monstruo, dijo Elena. Los monstruos no se arrepienten. Los monstruos no pierden el sueño por lo que han hecho. Se incorporó ligeramente y buscó los ojos grises que brillaban en la oscuridad. No conozco al hombre que solía ser, solo conozco al hombre que eres ahora, el hombre que aprendió a alimentar gallinas por mí, el hombre que se sentó a mi lado cuando lloré, el hombre que estaba dispuesto a arriesgarlo todo para protegerme. Héctor la miró, dolor y esperanza entrelazados en su mirada. No me tienes miedo. Tengo miedo de perderte, respondió Elena. Eso es lo único que me asusta. Héctor la atrajo a sus brazos y la abrazó fuerte como si temiera que ella pudiera desvanecerse. Se quedaron así hasta que el amanecer comenzó a asomar, sin decir nada más, solo sintiendo la calidez del otro en el silencio. Los días felices continuaron. Héctor cambió lentamente. Su sonrisa aparecía con más frecuencia. La cicatriz en su mejilla parecía desvanecerse cada vez que sonreía. Elena también cambió. Dejó de tener pesadillas sobre sus padres. Dejó de sobresaltarse cada vez que escuchaba un coche en la puerta. Se habían encontrado el uno al otro. Dos almas rotas aprendiendo a sanar una al lado de la otra. Pero la oscuridad nunca perdona a los que encuentran la luz. Y Adrián Montemayor aún no se había rendido. Una semana después de la sesión del consejo, Elena decidió visitar la tumba de sus padres. No había ido desde que se casó con Héctor, y quería hablar con ellos. Quería contarles sobre el hombre que había entrado en su vida. Héctor quería ir con ella, pero tenía una reunión importante con el señor Castellano que no podía posponerse. Él la miró con preocupación, pero Elena le aseguró que estaría bien. El cementerio estaba a solo 20 minutos en coche de la granja, y Dante la llevaría. Héctor accedió a regañadientes, le besó la frente y luego partió hacia la ciudad. Elena debería haberse dado cuenta de que algo andaba mal cuando Dante recibió una llamada urgente a mitad de camino y tuvo que dar la vuelta al coche. Debería haber estado en guardia cuando la dejó sola en el cementerio por solo 15 minutos mientras él resolvía el problema. Pero ella estaba demasiado concentrada en la lápida de sus padres, demasiado perdida en el recuerdo y en todo lo que quería decir. No escuchó los pasos detrás de ella. No tuvo tiempo de reaccionar cuando una mano le tapó la boca y un fuerte olor químico inundó su nariz. El mundo giró y luego se sumió en la oscuridad. Cuando Elena se despertó, se encontró sobre un frío concreto en un sótano oscuro. Tenía las manos atadas a la espalda y los tobillos encadenados a la pared. La cabeza le palpitaba, la boca seca y amarga por el sedante. Se incorporó con dificultad, mirando a su alrededor. No había ventanas, solo una bombilla amarilla tenue colgando del techo y una puerta de acero bien cerrada al final. Se escucharon pasos, luego la puerta se abrió. Adrián Montemayor entró, todavía con un traje impecable, todavía con esa fría y habitual sonrisa. Arrastró una silla y se sentó frente a ella, estudiándola como alguien estudia un insecto clavado en una tabla. Por fin despierta, dijo Adrián, con voz suave como si estuvieran charlando en una fiesta. Me preocupaba que durmieras todo el día. ¿Qué quieres?, preguntó Elena, su voz tranquila pero firme. Adrián inclinó la cabeza, observándola con curiosidad. «Sabes, te subestimé. Pensé que eras solo una chica de campo codiciosa, pero eres mucho más audaz de lo que esperaba. Me secuestraste para halagarme. Te secuestré para enviarle un mensaje a mi hermano». Adrián se puso de pie y paseó por el sótano. Héctor tendrá que elegir. Tú o el imperio. Apostaría a que elige el imperio. El poder siempre importa más que el amor en nuestro mundo. Elena lo miró fijamente. Usted no lo entiende. Adrián se rió. El sonido resonó en el sótano como una campana deformada. Crees que lo entiendes. Lo conoces desde hace unos meses. Yo he vivido con él toda mi vida. Héctor Montemayor es un monstruo como yo, como nuestro padre. No sabemos amar, solo sabemos poseer. Estás equivocado. Adrián se detuvo y se volvió. Oh, Héctor sabe amar, dijo Elena, su voz cobrando fuerza. Solo que nunca tuvo a nadie que lo amara de vuelta. Creció con un padre que solo exigía y una madre que murió demasiado pronto.
Nadie le enseñó a mostrar ternura. Pero eso no significa que no tenga corazón. Se inclinó hacia adelante tanto como se lo permitieron las ataduras, sus ojos fijos en los de él. ¿Y tú, Adrián? ¿Alguna vez alguien te ha amado? ¿O solo tuviste una madre que siguió alimentándote la idea de que merecías más? No quieres el imperio porque lo necesites. Lo quieres porque crees que te demostrará que eres alguien. Pero el poder no llenará el vacío que hay dentro de ti. Adrián la abofeteó. Elena cayó de lado, su mejilla ardiendo, su oído zumbando. Pero no lloró. Se incorporó de nuevo y lo miró sin inmutarse. Deberías aprender a callarte, gruñó Adrián, con el rostro enrojecido de rabia. Y deberías aprender a enfrentar la verdad, respondió Elena, su calma casi aterradora. Puedes matarme, pero no te hará feliz. No hará que tu padre se sienta orgulloso desde la tumba. Solo te dejará más vacío. Adrián la miró fijamente, con la mandíbula apretada, el puño cerrado. Luego se dio la vuelta y salió del sótano, cerrando la puerta de golpe detrás de él. Elena se quedó sola en la oscuridad, con las mejillas aún ardiendo, las manos aún atadas. Pero no tenía miedo. Sabía que Héctor vendría, y sabía que, pasara lo que pasara, nunca se doblegaría ante Adrián Montemayor. Héctor recibió la noticia de la desaparición de Elena mientras estaba en una reunión con el señor Castellano. Dante llamó, con la voz frenética, diciendo que habían sido emboscados en el cementerio. Le habían noqueado. Y cuando recuperó el conocimiento, Elena había desaparecido. Héctor no recordaba lo que le había dicho al señor Castellano. No recordaba cómo había regresado a la granja. Todo lo que sabía era que el miedo lo aplastaba por dentro. El tipo de miedo que no había sentido desde la muerte de su madre. Movilizó a todos, a cada soldado, cada conexión, cada fuente. Amenazó, sobornó, interrogó, hizo todo lo que pudo para encontrar a Elena. Y cuando uno de los hombres de Adrián fue capturado y reveló la ubicación, Héctor no perdió ni un segundo. Un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, donde Adrián tenía retenida a Elena. Héctor fue allí con Dante y 20 hombres rodeando toda la zona, pero no esperó a que su equipo tomara posición. Pateó la puerta y entró solo. Adrián estaba de pie en medio del almacén, con las manos entrelazadas a la espalda, como si hubiera estado esperando. Detrás de Adrián estaba la puerta que conducía al sótano donde tenían a Elena. Hermano, Adrián sonrió, la misma sonrisa fría de siempre, más rápido de lo que esperaba. ¿Dónde está Elena?, preguntó Héctor, su voz baja y peligrosa, como el gruñido de una bestia. ¿A salvo por ahora? Adrián inclinó la cabeza, estudiando a Héctor con interés. ¿Sabes qué es lo más interesante? Pensé que dudarías. Pensé que la sopesarías contra el imperio. Pero viniste de inmediato, sin pensar, sin calcular. ¿Es tan importante para ti? Tú no entiendes. Héctor dio un paso adelante. Sus ojos grises se volvieron de hielo. Elena no es algo que sopeso, ella lo es todo. Ella es la razón por la que todavía quiero vivir en este mundo miserable. Adrián abrió la boca para responder, pero Héctor no le dio la oportunidad. ¿Quieres el imperio? Tómalo. ¿Quieres el dinero? Tómalo todo. ¿Quieres poder, prestigio, todo lo que papá dejó? Te lo daré todo. Héctor se detuvo a pocos pasos de Adrián. Pero si tocas a Elena, si la lastimas, aunque sea un solo pelo, te mataré. No por el imperio, no por la familia, porque ella lo es todo para mí. Por primera vez, Héctor vio desaparecer la sonrisa de Adrián. Miró a Héctor, y algo que Elena no había esperado brilló en sus ojos. Miedo. «Estás loco», dijo Adrián, y su voz ya no era tan segura. «Ahora, ¿quién es ella para que lo dejes todo?» «Ella es quien me mostró quién podía ser si no era un monstruo», dijo Héctor. «Ella es la luz en mi oscuridad, y no dejaré que apagues esa luz». Se oyeron disparos afuera. Dante y su equipo habían comenzado el asalto, neutralizando a los hombres de Adrián. Adrián se giró, dándose cuenta de que estaba completamente rodeado. Fue a buscar su arma, pero Héctor fue más rápido. Un brutal puñetazo en la cara derribó a Adrián. Su arma se deslizó. Héctor no se detuvo a ocuparse de su hermano. Corrió al sótano,
Pateó la puerta de acero y vio a Elena sentada allí, con las muñecas atadas, la mejilla magullada, pero sus ojos aún brillantes en el momento en que lo vio. Héctor, susurró. Él se arrodilló a su lado, con las manos temblorosas mientras desataba las cuerdas. ¿Estás bien? ¿Te hizo algo? ¿Dónde tienes heridas? Estoy bien, dijo Elena, las lágrimas deslizándose por su rostro. Sabía que vendrías. Héctor la atrajo a sus brazos y la abrazó con fuerza, como si ella pudiera desaparecer. Creí que te había perdido, logró decir entrecortadamente. Creí que nunca te volvería a ver. Estoy aquí, susurró Elena, con los brazos alrededor de él. Siempre estaré aquí. Héctor le levantó la cara, la miró a sus ojos marrones, brillando con lágrimas. Luego la besó en aquel sótano oscuro, en medio de los escombros del rescate, con el caos resonando arriba. Era el beso de un hombre que acababa de encontrar de nuevo la cosa más preciosa de su vida. Y Elena le devolvió el beso con todo el amor y el alivio que surgían en su pecho. 3 días después del secuestro, el Consejo de las 5 familias se reunió para tratar con Adrián Montemayor. La familiar sala de reuniones ahora mostraba una tensión más fuerte que cualquier cosa que Elena hubiera sentido allí antes. Adrián estaba en el centro con las manos esposadas, con el rostro magullado por la paliza de Héctor, pero sus ojos aún mostraban ese arrogante desafío mientras miraba a todos. Según la ley del consejo, secuestrar a la esposa de un jefe de familia era traición, y el castigo era la muerte. Héctor tenía plena autoridad para decidir el destino de su hermano. El señor Castellano terminó de leer los cargos y luego se volvió hacia Héctor. Héctor Montemayor, como jefe de la familia Montemayor y la parte perjudicada, tiene derecho a dictar sentencia. ¿Cómo desea tratar con Adrián? Héctor se levantó, sus ojos grises fríos sobre Adrián. Había pensado en este momento durante 3 días. Había imaginado matar a Adrián con sus propias manos para vengar lo que le había hecho a Elena. Pero la noche anterior, Elena le había hablado. Puedes matarlo, le había dicho, su voz suave pero firme. Pero vivirás con eso el resto de tu vida. Adrián es tu hermano, no importa lo terrible que sea. Matarlo no borrará lo que pasó. Solo añadirá una cicatriz más dentro de ti. Héctor había intentado discutir, pero Elena le había puesto la mano en el pecho, justo encima de su corazón. No quiero que lleves más oscuridad por mi culpa. Quiero que salgas de la oscuridad, no que te hundas más en ella. Ahora, de pie ante el consejo, Héctor recordó sus palabras. Miró a Adrián, al hermano que lo había odiado toda su vida, que había intentado destruir todo lo que tenía, y tomó su decisión. Exilio, dijo Héctor, su voz resonando en la sala. Adrián Montemayor será despojado de todo poder y de todos los bienes ligados a la familia. Será expulsado del territorio de las 5 familias y nunca se le permitirá regresar. Si incumple esto, morirá. Adrián miró a Héctor, y por primera vez, la arrogancia desapareció de su rostro. En su lugar había asombro, y quizás el más leve rastro de gratitud que nunca admitiría. Ella te cambió, dijo Adrián en voz baja mientras lo sacaban. No pensé que nadie pudiera hacerlo. Ella no me cambió, respondió Héctor. Ella me mostró quién podía ser. Adrián fue llevado al aeropuerto esa misma tarde y voló a Europa sin que se le permitiera volver a pisar suelo mexicano. Viviana, la madre de Adrián, se fue con su hijo, sin hablarle ni una sola palabra a Héctor. Ricardo Benavides, el usurero que había atormentado a Elena durante 2 años, no tuvo tanta suerte. Fue despojado de todo lo que poseía, golpeado hasta quedar apenas con vida, y luego expulsado de la región con la advertencia de que si volvía a aparecer, moriría y nadie encontraría su cuerpo. Elena nunca supo los detalles de lo que le pasó a Ricardo, y no preguntó. Solo sabía que el fantasma que la había perseguido durante 2 años finalmente había desaparecido. Esa noche, Héctor la abrazó y le susurró al oído. Gracias por qué, por no dejarme convertirme en el hombre que mató a su propio hermano. 6 meses habían pasado desde el día en que Adrián fue enviado al exilio. 6 meses de paz que Elena nunca había saboreado en su vida.
La granja Gómez estaba viva de nuevo, el huerto de manzanas exuberante y verde, las gallinas gordas y prosperando, las cercas sólidas ahora, reparadas por las propias manos de Héctor. Él todavía dirigía el imperio Montemayor, pero trabajaba de forma remota con más frecuencia, pasando la mayor parte de su tiempo en la granja con Elena. Habían construido una vida juntos, no por un contrato, no por un trato, sino porque se elegían el uno al otro cada día. Una tarde de finales de primavera, Héctor le dijo a Elena que quería llevarla a algún lugar. Ella no preguntó dónde. Solo se cambió de ropa y subió al coche con él. Cuando el SUV se detuvo frente al cementerio familiar, Elena lo entendió. Héctor le abrió la puerta, le tomó la mano y la guió entre las hileras de lápidas. Se detuvieron en la tumba de Roberto y Catalina Gómez, dos lápidas de piedra, una al lado de la otra, bajo la sombra de un viejo roble. Elena miró los nombres de sus padres grabados en la piedra y sintió que las lágrimas se le agolpaban en la garganta. Había venido aquí muchas veces en los últimos 6 meses, contándoles sobre Héctor, sobre su nueva vida, sobre la felicidad que había encontrado. Pero hoy se sentía diferente. Héctor se paró a su lado, en silencio durante un largo momento antes de hablar. «Quiero hablar con tus padres». Elena lo miró fijamente, sorprendida. Héctor se arrodilló frente a la tumba, con la cabeza inclinada, su voz baja y sincera. «Mi nombre es Héctor Montemayor. Sé que no me conocieron, y si estuvieran vivos, quizás no me aceptarían. Soy un hombre peligroso. He hecho cosas terribles en mi vida, pero amo a su hija. La amo más que a nada en este mundo». Levantó la cabeza y miró la lápida como si estuviera mirando a los ojos de ellos. «Prometo protegerla, cuidarla y hacer todo lo posible para hacerla feliz. Pido su permiso para estar a su lado el resto de mi vida». Elena estaba allí con lágrimas corriendo por sus mejillas. Nunca había visto a Héctor así, tan humilde, tan sincero. Héctor se levantó y se volvió hacia ella. Luego metió la mano en el bolsillo, sacó una pequeña caja y se arrodilló frente a ella. «Elena», dijo mientras la abría. Dentro había un anillo de diamantes simple y elegante. Nada como la argolla de su madre, que ella ya llevaba. «El primer anillo que puse en tu dedo fue por un trato. Este anillo quiero dártelo por amor». Levantó la vista, sus ojos grises, cálidos y llenos de devoción. «Hace 6 meses, te casaste conmigo para salvar tu granja y para ayudarme a mantener mi imperio. Pero hoy quiero hacerte una pregunta diferente». Le tomó la mano y su voz tembló ligeramente. «Elena Gómez, ¿te casarás conmigo por amor? No por un contrato, no por protección, no por nada más que porque me amas». Elena miró al hombre arrodillado ante ella, el poderoso jefe de la mafia que había aprendido a alimentar gallinas por ella, que había vendido manzanas en la feria por ella, que había estado dispuesto a dejarlo todo por ella. Se inclinó hasta quedar a su altura, acunando su rostro entre ambas manos. «Sí, quiero», susurró entre lágrimas. «Llevo mucho tiempo diciendo que sí. Siempre diré que sí». Héctor deslizó el nuevo anillo en su dedo junto al más antiguo, el anillo de su madre. Luego la besó allí mismo, frente a la tumba de sus padres, bajo la suave luz del sol de la tarde que caía sobre ellos. Y Elena creyó que en algún lugar del cielo sus padres estaban sonriendo. La verdadera boda de Héctor y Elena tuvo lugar en un impresionante día de primavera allí mismo. En la granja Gómez, el huerto de manzanas estaba lleno de flores blancas, los pétalos a la deriva con el viento como una nevada en el aire cálido. Invitaron solo a un pequeño grupo de invitados, solo a las personas que realmente les importaban. El señor Castellano y la señora Romano vinieron como representantes del consejo. Dante y Gloria actuaron como testigos. Martha, la amable dueña de la cafetería, lloró durante toda la ceremonia, y el padre José, una vez más, ofició. Elena llevaba un nuevo vestido de novia que Héctor había encargado especialmente para ella, pero aún llevaba el collar de perlas de su madre. Héctor vestía un traje negro, pero la fría distancia que había llevado el día en que se conocieron había desaparecido. Estaba de pie bajo un arco de flores de manzano, observándola caminar hacia él con los ojos llenos de amor.
Cuando el padre José les pidió que pronunciaran sus votos, Héctor tomó las manos de Elena y dijo: «Viniste a mí cuando solo conocía la oscuridad. Trajiste luz a mi vida, me enseñaste a amar, me enseñaste a ser un hombre mejor. No te merezco, pero pasaré toda mi vida intentándolo. Juro que te protegeré, te querré y estaré a tu lado hasta mi último aliento». Elena lo miró a los ojos, su voz temblaba de emoción. «Viniste a mí cuando pensé que lo había perdido todo. Me mostraste que todavía podía amar y ser amada. No necesito que seas perfecto, solo necesito que seas tú. Juro que estaré a tu lado en la oscuridad y en la luz, en las dificultades y en la felicidad, para siempre». Se besaron bajo el arco de las flores de manzano. Y esta vez no fue un beso de obligación o ceremonia. Fue el beso de dos personas que realmente se amaban, que habían cruzado tormentas solo para encontrarse. 2 años después, la Granja Gómez ya no era un pequeño terreno en apuros por las deudas. Con la inversión de Héctor y el cuidado de Elena, se había convertido en una conocida granja orgánica en la región, suministrando manzanas y productos a muchos restaurantes de lujo. Pero lo que más enorgullecía a Elena no era el crecimiento de la granja, era la Fundación Gómez, el fondo de caridad que ella y Héctor habían creado para ayudar a las familias agrícolas en dificultades. La fundación llevaba el nombre de sus padres, y cada año ayudaban a decenas de familias a salir de las deudas y reconstruir sus vidas. Héctor también cambió. Poco a poco, el Imperio Montemayor hacía negocios legítimos, alejándose de la oscuridad en la que había vivido durante tanto tiempo. Todavía era un hombre poderoso, pero ahora su poder se usaba para construir en lugar de destruir. Y en la pequeña casa de madera en los campos de Jalisco, la risa de un niño comenzó a resonar. José Roberto Montemayor, su primer hijo, recibió el nombre del padre José y del padre de Elena. El niño tenía los ojos grises de su padre y la sonrisa cálida de su madre, prueba viviente de un amor construido a partir de lo imposible. Una tarde, mientras Héctor sostenía a su hijo y observaba a Elena preparando la cena en la cocina, sonrió. Una chica de rancho y un jefe de la mafia. ¿Quién lo hubiera pensado? Elena se giró, mirando a los dos hombres más importantes de su vida con ojos llenos de amor. La vida está llena de sorpresas, y tú eres la sorpresa más hermosa que he tenido. No tuvieron un cuento de hadas, ni príncipe ni princesa. Tuvieron sangre, lágrimas, oscuridad y deudas. Pero también tuvieron elección. Cada mañana que se despertaban, se elegían el uno al otro. Cada noche que se acostaban, elegían quedarse. Y tal vez ese era el verdadero amor. No un sentimiento pasajero, sino una decisión tomada cada día para siempre. La historia de Héctor y Elena nos enseña que el amor puede crecer en los lugares más inesperados, que las personas pueden cambiar cuando encuentran una razón para cambiar, que la lealtad y la sinceridad valen más que el dinero y el poder, y que a veces, incluso en el lugar más oscuro, aún podemos encontrar luz. Gracias por escuchar esta historia. Si te tocó el corazón, dale me gusta y comparte este video con las personas que amas. No olvides suscribirte para no perderte más historias conmovedoras cada día. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿Te recordó algo en la vida real? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Realmente nos encantaría saber lo que hay en tu corazón. Les deseo a todos los que ven buena salud y una vida llena de alegría y paz cada día. Adiós y nos vemos en el próximo video.